Queridos padres de familia, buenos días queridos alumnos, soy el profesor Esteban Matius Benavides, profesor del curso de Biología de tercer año de secundaria, con el tema a realizar llamado respiración celular. ¿No? Muy bien, vamos a empezar a trabajar nuestro tema. A ver, la respiración celular. Justamente, acá te ponemos un sabía que ustedes lo van a leer y espero que les guste porque es muy entretenido. Tenemos reproducción. Justamente aquí, el título vamos a hacer una corrección. Como se dan cuenta, el título no es respiración, sino sería reproducción. Vamos a ver. Reproducción. Vamos a corregirle. Reproducción celular. ¿Sí? Reproducción celular. Ese es nuestro tema del día de hoy. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué es la reproducción? Es una función biológica que permite la perpetuación de las especies a través del tiempo. Mediante la reproducción, los organismos son capaces de originar individuos de su misma especie. O sea, en sí la reproducción es el punto más importante, ¿no? O es el factor más importante para poder mantener la especie. En los animales existen dos tipos de reproducción, asexual y sexual. La reproducción asexual interviene un solo progenitor, no intervienen gametos, generan muchos descendientes, no hay variabilidad genética, los descendientes son genéticamente idénticos al progenitor. Es como una clonación, en otras palabras. Los descendientes tienen poco tiempo de vida, claro, es de un tipo de vida muy corto por razón de que es una clonación, ¿no? Y ellos a su vez se siguen reproduciendo, pero tienen tiempo corto de vida porque no son de una gran abundancia. Reproducción sexual. Intervienen dos progenitores, claro. Si intervienen los gametos, ¿no? Gametos vendría a ser justamente las células, tanto masculinas como femeninas, para poder llevar a cabo la reproducción. Si intervienen gametos, bueno, ya dije, ¿no? Generan pocos descendientes, claro, porque no puede haber un número pequeño de descendientes. Si hay variabilidad genética, los descendientes no son genéticamente idénticos a los progenitores. Ejemplo, los seres humanos se han dado cuenta que nosotros no somos iguales a los padres, ¿no? Podemos parecernos en algunas características, pero en la totalidad no. Los descendientes tienen mayor tiempo de vida. Entonces, esas son las grandes diferencias entre una reproducción asexual y una reproducción sexual, ¿no? Entonces, la diferencia es por eso, de que en la sexual sí intervienen gametos, en la sexual no intervienen gametos. En el otro, en la sexual no generan muchos descendientes, mientras generan muchos descendientes, mientras en la sexual pocos descendientes. Hay variabilidad genética en la sexual. ¿Por qué? Porque los parientes no son parecidos. O sea, el producto, ¿no? El producto no es igual a la matriz original. Igual, pero en la sexual sí, son idénticos, son unos clones exactos. Y el tiempo de vida de los descendientes de la reproducción sexual es mucho más largo que el de la reproducción asexual. A ver, reproducción asexual, también llamada reproducción vegetativa. Claro, eso ocurre en la gran mayoría de casos en los vegetales. Ventaja, genera mayor cantidad de descendientes sin la necesidad de producir células sexuales. Desventajas, no hay variabilidad genética, ya que los descendientes son genéticamente iguales al progenitor, o sea, son lo mismo. Tipo de reproducción asexual, por gemación. Se forma una gema o yema en el cuerpo del progenitor que luego se desprende y origina a un nuevo individuo. Es como una especie de granito, ¿no? Se genera una especie de granito y ese granito se desprende del progenitor y vuelve a crear otra vez una copia idéntica al progenitor. Muy bien. Vamos por acá con la imagen. Le decimos estrobilación. Ocurre en medusas y tenias. En medusas, el pólipo, vamos a decir, sufre segmentaciones originando nuevos individuos llamados medusas, los cuales son móviles, ¿no? O sea, se segmenta la medusa y forman nuevas medusas, ¿no? Es un tipo, ¿no?
En tenias, el escólex va originando segmentos llamados proglótides, ¿no? Que van madurando sexualmente, ¿no? O sea, en ambos justamente ocurre una fragmentación. En la medusa, ¿sí? ¿Qué pasa? Se fragmenta en partes y cada parte origina un ser individuo que es una clonación del otro. Y en la fragmentación vendría a ser la división en dos, ¿no? O en más partes de una tenia. O sea, la tenia se parte, es como si la cortara en varias partes. Y cada partecita va originando una nueva tenia. Eso es lo que hace ese tipo de reproducción, ¿no? Imagínense que nosotros tuviéramos esa capacidad, ¿no? Que nos cortan un dedo y de ese dedo sale otra persona. Imagínense, sería muy complejo, ¿no? Regeneración. Ocurre en estrellas de mar. Estas, al perder un brazo, tienen la capacidad de que vuelvan a crecer el brazo y permita originar una nueva estrella de mar. Claro, si se pierde un brazo la estrella de mar, vuelve a regenerarse y eso ocurre en algunos seres aparte de la estrella de mar, que es muy importante para qué, para su subsistencia. Partogénesis, tipo de reproducción asexual en el cual el óvulo sin fecundación. Se desarrolla sin fecundación. Ocurre en abejas, así se originan los zánganos. Huevo no fecundado y huevo fecundado, ¿no? Entonces, hay dos tipos de huevo, ¿no? Hay dos tipos de huevo. Uno que es fecundado y uno que no es fecundado. De los huevos fecundados sale la reina y la obrera, pero del no fecundado resulta el zángano. El zángano vendría a ser justamente la abeja que fecunda a la reina. Bueno, valga la redundancia, ¿no? Increíble. Reproducción sexual. Ventaja: genera variabilidad genética para entender, la reproducción sexual es necesario que tengan en claro los siguientes conceptos. Gónada, órgano en el cual se forman los gametos. Gónadas masculinas, testículos. Gónadas femeninas son los ovarios, ¿no? Justamente en esas dos estructuras, en esos dos órganos que se encuentran en el cuerpo humano, tanto en hombres como en mujeres, se forman los gametos, ¿no? Esa es la gónada, ¿no? Entonces, gametos, células especializadas para la reproducción sexual, son haploides, ya que contienen la mitad del número de cromosomas de un individuo. Gameto masculino, espermatozoide; gameto femenino, óvulo. A ver, intentámoslo así. La gónada vendría a ser el órgano que justamente contiene la información sexual del ser humano. En caso de los hombres, la gónada masculina se llama testículos. Y en caso de la gónada femenina se va a llamar ovario. Ahora, la célula que se encarga justamente de llevar toda esa información reproductiva, en el caso del hombre se va a llamar espermatozoide y es de tipo ploide. Todas las células son diploides, excepto las células sexuales, que tienen solamente un cromosoma. Y en caso de las mujeres, justamente la célula que se encarga de llevar la información sexual sería el óvulo, ¿no? Que se encuentra en el ovario. Ahora, monoico, llamado también hermafrodita, es un individuo con ambos sexos. Este mismo individuo formará espermatozoides y óvulos a la vez. Ejemplo: poríferos, hidras, platelmintos, ¿sí? Y ahora hay casos de reproducciones muy extraños. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis. Hay un tipo de salamandra, que ustedes yo creo que averigüen, que no necesita de un macho para poder reproducirse. Solamente lo hace por medio de la frotación. O sea, se frotan la piel y justamente generan hormonas masculinas por un comportamiento, ¿no? Un comportamiento masculino, y llegan a la fecundación. Es un tipo de salamandra muy especial. Tienen que ustedes averiguar y que me digan más sobre eso. Muy bien. Dioico, especie que presentan individuos machos e individuos hembras, es decir, sexos separados. Muy bien. Entonces, hay seres que son monoicos, que tienen ambos sexos en su organismo, mientras hay otros que son dioicos, que somos nosotros, los seres humanos, ¿no? Bueno, la gran mayoría de seres humanos, ¿no? Los hombres y las mujeres. Justamente el ejemplo de ser dioico, ¿por qué? Porque hay un grupo que son hombres y otro grupo que son mujeres, ¿no? Hay pocos casos que son monoicos, pero la gran mayoría son dioicos.
Muy bien, vamos a ver. Reproducción en animales invertebrados. Reproducción en poríferos. Presenta reproducción asexual y sexual. La reproducción asexual es por gemación. Ya dijimos, ¿no? Que era la gemación, era cuando formaban un pólipo y ese pólipo, ¿sí?, se desprendía de él y formaba otro ser idéntico a él. Para la reproducción sexual, la esponja forma espermatozoides y óvulos. Los espermatozoides son liberados y arrastrados por la corriente del mar, ¿no? Por la corriente del mar hacia otra esponja. Ya. En caso de las esponjas, ¿qué es lo que ocurre? A ver, en caso de los poríferos tienen la reproducción asexual, que es la gemación, o también la sexual, que liberan el espermatozoide y el óvulo. ¿Qué hace? Libera y la corriente del mar lleva todos esos espermatozoides hasta que se junta con un óvulo de otra esponja y se forma justamente un nuevo ser. Reproducción en celenteros, reproducción asexual y sexual. En celenteros, las hidras tienen reproducción asexual y se realiza por gemación, igual que las esponjas, ¿no?, o los poríferos. Para la reproducción sexual, las hidras presentan testículos localizados en la región superior que fabrican espermatozoides y óvulos en la parte inferior, que fabrican óvulos. La fecundación ocurre en el agua, parecido a lo de las esponjas, ¿no? Claro, presentan órganos, en ese caso sí presentan órganos o gónadas, femeninas y masculinas dependiendo, y la fecundación se da en el agua por medio de la, como se dice, ¿no?, liberación de esas células. Las medusas tienen los sexos separados, ¿no? Durante la reproducción sexual, las medusas liberan gametos, óvulos y espermatozoides en el agua donde se da la fecundación, o bien los espermatozoides fecundan a los óvulos en el interior del cuerpo de la medusa. Por eso que dice que las medusas son hermafroditas. ¿Por qué? Porque tienen justamente los dos órganos. Y hay casos que ocurre la reproducción fuera, que es por medio de la dispersión de las células, y el otro es dentro, ¿no?, dentro de la misma medusa. Y vamos a ver la reproducción en platelmintos. Tienen dos tipos de reproducción asexual y sexual. En la planaria, la reproducción asexual se da por fragmentación, igual que lo dijimos en Astenias. Para la reproducción sexual cuentan con testículos y ovarios, son hermafroditas, la fecundación es interna. Es parecido a la medusa, ¿no? Son hermafroditas y su fecundación es interna. Las astenias realizan estrobilación. El escolex se alarga y dividen formando los proglótides, las cuales son hermafroditas. En tenias ocurre autofecundación. Claro, las mismas tenias, al ser hermafroditas, se van a autofecundar. Y esa es la característica, ¿no? ¿Sí? Es parecido un poquito a lo de las medusas, un poco parecido, pero ellos hacen su reproducción asexual por medio de la fragmentación. Muy bien, vamos a ver cómo podemos solucionar estos ejercicios que están acá. Muy bien, entonces ya hemos visto, ¿no? Hay dos tipos, la sexual y sexual, y las características también la hemos leído y yo también se las he informado mediante este video. Vamos a ver, la reproducción asexual por gemación. ¿Quién realiza la reproducción asexual por gemación? O sea, por división, la hidra, ¿no? ¿Sí? La hidra, vamos a ponerlo bien, la hidra. ¿Sí? Y eso lo vimos al inicio del video. Una ventaja de la reproducción sexual es participación de un solo progenitor, no. Genera variabilidad genética, sí. Genera muchos descendientes, no. Los hijos son idénticos a los padres, no. No intervienen los gametos, sería la respuesta, no, tampoco. La respuesta sería la letra B, ¿no? Genera variabilidad genética. Es una característica de la reproducción en insectos. Fecundación externa, reproducción asexual, son hermafroditas, fecundación interna o son monoicos. ¿Qué son monoicos? Que hay machos y hembras. Y en los insectos sí se cumple eso, que hay especies que son machos y especies que son hembras. Sería la E. Las planarias se reproducen asexualmente las planarias, ¿se acuerdan cómo era? Era la tenia que se cortaba en partes, era la fragmentación. También lo hemos visto el día de hoy. Es una característica en la reproducción de la estrella del mar. La estrella del mar se hace por regeneración. Porque cuando pierde una parte, eso se convierte en otra estrella de mar. Pero su parte cortada otra vez vuelve a regenerarse. Los gasterópodos se caracterizan por
gasterópodos. A ver, ¿se acuerda que vimos? Tener reproducción sexual, asexual, reproducirse por gemación, son hermafroditas insuficientes, son hermafroditas autosuficientes, reproducirse por partenogénesis. Esta es, y eso también lo hemos visto en la definición del día de hoy. Se reproducen por partenogénesis. ¿Por qué? Por la formación de las partes, ¿no? Cada una de esas partes se forman nuevos seres. Es característico de los nemátodos. Reproducción por partogénesis. Hermafroditas puede ser alternativa de generación, no. Dimorfismo sexual. Fecundación externa, no. Fecundación interna podría ser como una alternativa. Reproducción por partogénesis. Pero también los gasterópodos también tienen eso justamente, ¿no? Entonces, ¿entre cuál sería? ¿Hermafroditas? ¿Todos los nemátodos son hermafroditas? No. Reproducción por partogénesis sería la más adecuada. Claro, porque se hace de forma interna. Es característica de la reproducción asexual. ¿Participan dos progenitores? No. ¿Participa óvulo y espermatozoide? No. ¿Variabilidad genética? No. ¿Genera muy pocos descendientes? No. ¿Generan muchos descendientes, pero tienen poco tiempo de vida? ¿Se acuerdan que al inicio lo vimos? La reproducción asexual produce varios descendientes, pero con poco tiempo de vida. Número 9. Animales marinos que se producen por estropilación. A ver, ¿quiénes justamente se generan por estropilación? Los pulpos no, las esponjas, puede ser, las medusas, ¿no? Estropilación, ¿se acuerdan al inicio cuando vimos? ¿Quiénes justamente se generan por estropilación? Crustáceos no, caracoles marinos no, langostinos no, medusas no, pulpos no. Serían las... lapsus. ¿Se acuerdan? Estropilación, ¿qué era? Era cuando el ser, ¿no? El ser agarra forma con una especie de granito y ese granito sale del cuerpo y forma otro ser idéntico al que le dio origen. Eso se llama estropilación y eso lo hacían las medusas, ya que me acabo de acordar. Nos acabamos de acordar porque lo vimos también al inicio. Y finalmente, número 10, dice, animales en cuyo ciclo de vida forma una larva anfiblástula. ¿Quiénes formaban la anfiblástula? A ver, animal que en el ciclo de vida forma una larva llamada anfiblástula. Las tenias, no. Las esponjas tampoco. Las medusas o las planarias eran las medusas también. ¿Sí? Las medusas formaban en su interior la anfiblástula. ¿Sí? La anfiblástula. Las esponjas no, las medusas. ¿Sí? Listo. Y eso sería todo con respecto a esta clase, muchachos. Por favor, quiero que repasen sus definiciones. Quiero que ustedes vayan a la parte de tareas y resuelvan los ejercicios que están ahí, ¿sí? Entonces, por favor, a practicar. Ya se vienen los exámenes y acuérdense que la asistencia es muy importante. Nos vemos hasta la próxima clase. Chao.